¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 35. ¿Sí? ¿Cómo pasa el tiempo, no? La semana número 35 de transmitir desde este estudio, en casa. Por eso le digo, siempre, mi casa es su casa. Bienvenido entonces. Tres temas importantísimos esta noche. Uno que parece una película de terror, tiene que ver con venezolanos deportados en las peores condiciones, en donde el pronóstico no era el mejor. Es más, donde pudieron haber muerto, se lo digo tal cual. Afortunadamente, ese no fue el desenlace. Ese es uno de los temas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Qué pasa con el doctor Alejandro Yamatei, el presidente? Ahora dice que engaveta el presupuesto que generó las protestas violentas y no violentas, había pacífica, en fin, que hasta el vicepresidente, su vicepresidente, dijo, bueno, propongo que renunciemos para darle oxígeno al país. La última OEA de Yamatei es engavetar ese presupuesto, dice, vamos a repetir el otro y vamos a hacer énfasis en ciertos rubros, justo los que no se estaban tomando en cuenta con ese presupuesto opaco. Y finalmente le tengo un en serio que no me lo va a creer. Tiene que ver con la mascarilla, con el COVID y con una señal divina. En serio. Por lo pronto, vámonos con los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUVZLA, deportados. CONCLUVZLA, deportados es el hashtag o la etiqueta CONCLUVZLA de Venezuela, deportados. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Este es un hecho que por supuesto ha causado preocupación fuera y dentro de Venezuela, pero que parece una película de terror cuando empieza uno a entender el contexto, las condiciones y estos pequeños que no saben ni lo que está pasando. ¿A qué me refiero? Este domingo pasado, las autoridades de Trinidad y Tobago deportaron a un grupo de venezolanos. Hasta ahí dirá usted, bueno, es una deportación. Les pasa a muchos en Estados Unidos. Sí, pero tiene ciertas características que son atroces. Tanto así que llamó la atención incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por estos motivos. Entre los migrantes había, según la organización, al menos 16 menores. Y de estos 16 menores, algunos viajaban sin sus padres, es decir, eran menores no acompañados. Pero no solo eso, no. Es que se denunció que el grupo fue expulsado en embarcaciones precarias, pequeños botes, hombre, y que estaban en paradero desconocido. Imagínese usted, menores no acompañados arriba de un bote en el medio del mar. Afortunadamente, como le decía al principio, los peores temores de que pudieran haber muerto en alta mar no se cumplieron. No se cumplieron, por suerte. La oficina del comisionado de la Policía de Trinidad y Tobago dijo que los deportados regresaron a Trinidad este martes, en donde fueron detenidos, pero afortunadamente regresaron, porque si no, hoy estaríamos hablando de una tragedia. Y la responsabilidad sería de Trinidad y Tobago. La CIDH le pidió al país garantizar el ingreso de los migrantes que están buscando protección internacional por razones humanitarias urgentes e instó a las autoridades a respetar el principio de no devolución. Pero esto debe tener algún reclamo, alguna consecuencia. Porque hay acuerdos internacionales, está este principio precisamente de no devolución al que hace mención la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero además se puso en riesgo la vida de menores de edad. ¿Y hay algo por parte del régimen de Maduro? ¿Hay algún reclamo? Vamos a preguntarle a mi querida Osmari Hernández, que está en Caracas, para saber, primero, qué más se sabe de la situación de estos venezolanos y segundo, si hay alguna respuesta, algún reclamo, alguna nota diplomática, algo del régimen de Maduro. Osmari, ¿cómo estás?
Buenas noches, te saludo, te mando un abrazo, te escucho con mucha atención para saber cómo están las cosas en torno a este terrible caso. Fernando, muy buenas noches. Pues con gran consternación, preocupación e incertidumbre, los venezolanos siguieron con atención este proceso en el cual desde el 22 de noviembre, el domingo, hasta hoy en horas de la tarde, no se sabía cuál era el paradero de estas embarcaciones que, como tú bien lo describías, pues tenían una condición bastante precaria, y en eso coinciden tanto familiares como testigos, como miembros de organizaciones no gubernamentales, y esto fue lo que elevó justamente la preocupación en torno al tema, y fue justamente en horas de la noche, a través de ese comunicado que publicó la policía de Trinidad y Tobago, cuando se confirmó que finalmente se encuentran en poder de las autoridades y que está siendo verificado cuál es su estado de salud en este momento. Ellos se encuentran bajo custodia, no está muy claro cuál es el estatus, pero esto genera otro tipo de incertidumbre, y entre ellas hay niños que viajaron solos en esas embarcaciones. Se da en medio de la situación de crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Algunas personas mandan a sus hijos solos y tienen familiares en estos países donde los reciben. En este caso, muchos de ellos tienen una condición ilegal, su condición migratoria es ilegal, y por tanto pues se desconoce qué va a pasar finalmente con estos niños. Es importante destacar que el tema fue discutido por la Asamblea Nacional, que se ordenó una investigación en torno al tema, que es algo que ya había venido denunciando, casos pues que han sido considerados como violatorios a los derechos humanos en medio de estos procesos de deportación, y esto ha sido denunciado por el Parlamento venezolano. Pero además, Fernando, la consternación llegó a un punto en el que se produjo una protesta acá en la ciudad de Caracas frente a la Embajada de Trinidad y Tobago, como una expresión justamente de ese malestar. La respuesta, me preguntabas, por parte del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, ha sido el silencio. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento, y pues CNN ha intentado obtener esta reacción de forma directa, insistente. Hasta ahora no hemos obtenido respuesta. Quienes se pronunciaron fueron las autoridades de Trinidad y Tobago, no solamente este comunicado policial que te comentaba, sino también el ministro de Seguridad. Se pronunció para asegurar que ellos, los venezolanos, requieren visa para estar en territorio de Trinidad y Tobago, y que al no tenerla, pues entra en curso el procedimiento para su deportación, que ellos están dispuestos a hacer que se respeten las leyes migratorias, y en este caso pues no se estableció un procedimiento especial al tratarse de un caso de menores de edad. Recordemos que eran 29 las personas, entre ellos 16 niños, 13 adultos, y entre los adultos 9 mujeres. Y creo que es importante destacar, Fernando, que esta ruta, este trayecto de deportación se realizó, según familiares, también en condiciones de mal tiempo, de fuerte lluvia. Tenían dificultades de acceso a alimentos, pues una situación bastante complicada que, como tú dices, ha podido terminar en tragedia. Por fortuna no fue así. Y también quisiera destacar lo que representa para muchos ellos salir de Venezuela, la situación que están viviendo acá, que los lleva a tomar una travesía similar para llegar a otro territorio en busca de mejores condiciones, y a veces son estas las situaciones con las que se encuentran, Fernando. No, pero o sea, ¿qué te puedo decir, Osmar? Esto me parece completamente inhumano. Tiene que haber una consecuencia, una vergüenza que el régimen de Maduro, que usted, Nicolás, no pueda abrir la boca por sus conciudadanos, que usted, Nicolás, no pueda censurar, no pueda decir nada acerca de esto que ha puesto en riesgo la vida de menores, de niños. Sí, los adultos estaban ahí, sí, pero había menores que no estaban acompañados. Una vergüenza no saber nada. Pero no ha sido silencio total por parte, ya lo decías tú, de los venezolanos y de la oposición, Osmari, ¿correcto? Es decir, hubo una manifestación por parte de el grupo o el equipo de Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, en torno a esta situación. Ellos sí hablaron, ¿no? Sí, ellos sí hablaron. De hecho, distintos voceros, habló el propio Juan Guaidó, habló David Smolansky, quien es el representante, el alto comisionado para la Organización de Estados Americanos, Julio Borges, el canciller designado por Juan Guaidó, varios diputados. Hoy fue tema de debate en la sesión de la Asamblea Nacional, exigiendo
una investigación y también pidiendo respeto a los derechos humanos de estas personas que salen en medio de una crisis humanitaria compleja que se vive en Venezuela. Qué triste pensar que haya gobiernos que se atrevan a tratar así a seres humanos, ¿no? Venezolanos en este caso, pero de cualquier otra nacionalidad, una vergüenza en términos humanitarios por parte de Trinidad y Tobago. Voy a hablar precisamente con David Smolansky, mi estimado Osmar, y por eso me despido de ti, no por otra cosa, y te agradezco muchísimo la información. Te mando un abrazo hasta Caracas. Un abrazo, Fernando. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Osmar Hernández de Caracas. Vamos con mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, para la crisis precisamente de migrantes y refugiados venezolanos. David, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y saludo a tu audiencia. Oye, esto es no solamente inhumano, es deplorable, es deleznable que un gobierno se atreva a tratar así a cualquier ser humano y a menores de edad, además de mujeres. David, ¿de cuántas violaciones, además de derechos humanos, de acuerdos y de tratados, estamos hablando en este caso particular por parte de Trinidad y Tobago? Bueno, el gobierno de Trinidad y Tobago está violando dos tratados de los cuales ellos son signatarios y son signatarios pues, y han ratificado. Uno es el convenio de las Américas para los derechos humanos, donde lo quiero leer textualmente, Fernando, disculpa. Ellos suscribieron y ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Refugiados de 1951. Ambos instrumentos protegen a los migrantes y refugiados contra la evolución. Bueno, Trinidad y Tobago, siendo firmante de estos convenios, evidentemente los está irrespetando, los está desconociendo. Hemos vivido 48 horas de mucho suspenso, de mucho dramatismo, de desesperación por parte de los padres y representantes de estos niños porque estuvieron, y discúlpame el coloquialismo, a la buena de Dios por 48 horas en alta mar. Además, para agregarte, Fernando, que esto es una ruta donde estaban ellos muy peligrosa por los grupos de trata y tráfico de personas, donde cada vez más son venezolanos víctimas de este flagelo, así como también es una zona completamente azotada por el narcotráfico. No tuvieron en ningún momento custodia de autoridades de Trinidad y Tobago, mucho menos iban a tener custodia por parte de la Guardia Costera que controla el régimen de Nicolás Maduro y estuvieron desaparecidos por 48 horas y cualquier cosa le pudo haber pasado, pudo haber sido secuestrado por esos grupos irregulares o pudieron haber naufragado y ahogarse porque además encontraron condiciones adversas, pero gracias a la presión que hubo por parte sobre todo de la sociedad civil, volvieron a Trinidad y Tobago. Ojo, ahora aquí arranca otro capítulo. Ellos están ahora detenidos. Trinidad y Tobago alega que están bajo custodia, que están haciendo unos exámenes médicos, pero nosotros seguiremos trabajando hasta que estos niños tengan su protección y sobre todo se puedan reencontrar con la familia. ¿Cuál sería la condición correcta bajo la cual Trinidad y Tobago debería detener a estos venezolanos que hoy se encuentran detenidos, incluyendo menores de edad? Bueno, lo primero es garantizarles el derecho a la no devolución. En segundo lugar, garantizarles el derecho a la salud. En tercer lugar, garantizarles el derecho a la reunificación familiar. Y en cuarto lugar, Fernando, esto es muy importante, el estatus de refugiado. ¿Qué diferencia hoy, Fernando, a un venezolano de un sirio? Nada. Los sirios son refugiados. Los venezolanos no han sido reconocidos todavía como refugiados. Y los venezolanos hoy no estamos desterrados, ¿verdad?, por una guerra convencional ni una catástrofe natural, pero quizás por algo peor, porque ha sido todo origen de un régimen y no es una dictadura más que ha visto América Latina. Esto es un régimen que, según Naciones Unidas y la OEA, comete crímenes de lesa humanidad, viola sistemáticamente los derechos humanos, ha generado la emergencia humanitaria compleja más grande del hemisferio occidental. Yo quiero recordar que el país con más hambruna en el hemisferio occidental es Venezuela y es el cuarto
en el planeta. Casi 10 millones de venezolanos están en hambruna. Más de 5 millones de venezolanos se han ido del país. O sea, cuando vemos entre hambruna y refugiados, estamos hablando de 15 millones de personas, la mitad de la población en condición vulnerable. Entonces, cuando una persona se tiene que ir por esas circunstancias, tienen que ser reconocidos como refugiados, y Trinidad no lo está haciendo. Y permíteme agregar, sí, adelante. Sí, no te iba a decir, David, es que yo estoy de acuerdo contigo. Es una constante pelea que tengo yo con diferentes gobiernos, incluido el de los Estados Unidos. Es decir, es completamente anormal, es completamente ilógico, incoherente que una administración, vamos a poner ejemplo, la de Trump, que califique al régimen de Maduro como una dictadura, porque así lo ha hecho, como muchos otros gobiernos, ¿sí? Pero que no tengan la capacidad de reconocer a los venezolanos como refugiados. Los venezolanos hoy en este país, al menos en los Estados Unidos, no tienen ni siquiera un estatus temporal. No son acogidos como refugiados. Entonces, esto es algo general, David, que es completamente contradictorio o incoherente con la línea de países que están en contra del régimen de Maduro, contra la línea de países que han calificado al régimen como dictadura, pero no tienen la capacidad de recibir a los venezolanos como refugiados. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la incoherencia? ¿Por qué la resistencia a no hacerlo? Y esa ha sido la propuesta principal, Fernando, de la oficina que coordino en la Secretaría General de la OEA hace más de 2 años. Como tú sabes, yo llevo exiliado 3 años porque la dictadura ordenó mi arresto. Y es que justamente la región llegue a un consenso para darle el estatus de refugiado a los venezolanos. Y darle estatus de refugiados porque, según la Declaración de Cartagena, que expande el concepto de refugiado de Naciones Unidas, dice que una persona puede ser considerada refugiada cuando huye de su país por violación a los derechos humanos, violencia generalizada, alteración del orden público y agresión extranjera. Todas esas hoy aplican para los venezolanos. Ha faltado voluntad política y ha faltado determinación. Ahora, Fernando, incluso hay matices, porque, por ejemplo, Brasil y Colombia aceptan los pasaportes vencidos de los venezolanos, no piden visa, e incluso Brasil está dando el estatus de refugiado. En Perú se está pidiendo visa, ciertamente, pero se acepta el pasaporte vencido y ellos han implementado un protocolo temporal de protección como el permiso temporal de permanencia. Estados Unidos ciertamente está en deuda con el TPS, pero Estados Unidos fue uno de los primeros países en al menos aceptar a los venezolanos el pasaporte vencido. Fernando, en Trinidad y Tobago no hay nada. En Trinidad y Tobago no le aceptan a los venezolanos el pasaporte vencido. Le solicitan visa a los venezolanos. Este no es el primer caso de deportación. Hay otros venezolanos que en estos momentos están detenidos y en esas cárceles ha habido casos de coronavirus. Hace un mes, Fernando, no sé si pudiste enterarte de esta situación, una mujer venezolana de apenas 33 años, Joandri Salazar, fue asesinada por estrangulamiento. ¿Y quién la asesinó? Un funcionario del régimen, un funcionario de la Embajada del Régimen en Trinidad y Tobago de nacionalidad cubana. Entonces los refugiados venezolanos hoy son víctimas de feminicidio, de xenofobia, de violencia doméstica, de deportación, de detención. Y evidentemente Maduro es parte de esto. Solo quiero hacer una acotación. Esta información que me está dando David Smolansky, yo no puedo confirmarla de manera independiente. No dudo, no estoy diciendo que David esté mintiendo, pero yo no puedo confirmarlo de manera independiente. Este caso particular, solo quiero dejarlo claro para que no vaya a haber malos entendidos. David da esta información, tendrá sus fuentes y tendrá sus datos. David, deja de marcar una pausa porque aquí vamos a entrar, como siempre lo hacemos, desgraciadamente, en el tema político. Estos venezolanos que fueron puestos en botes a la merced del mal tiempo, prácticamente como náufragos, corriendo riesgo su vida, con menores de edad arriba de estos botes, de verdad esto es atroz, es atroz. Espero que haya gente en casa que entienda lo que es esto. Que esté usted en un país, le digan, se sube ese bote y se larga de aquí. Oiga, pero el mar está picado, está lloviendo, tengo niños, no tenemos... Se largan de aquí. Eso fue lo que pasó en Trinidad y Tobago. No les importó que estas personas murieran en alta mar, que se ahogaran y que hubiera niños. Esto es lo que pasó. Y la comunidad internacional hoy tiene que levantar la voz. Porque hoy son venezolanos. Pero mañana puede ser un mexicano que esté cruzando una frontera. Puede ser un nicaragüense, puede ser un hondureño. Esto tiene que ser sancionado a nivel internacional. Y aquí entramos al terreno político, porque Trinidad y Tobago lo está haciendo por una deuda.
por una deuda, porque el régimen ejerce tal presión que esta gente trata de quedar bien. Y por eso Nicolás, y óigame bien en Miraflores, por eso usted hoy no abre la boca por niños que pudieron haber muerto ahogados en el mar. Pero eso a usted no le importa. Porque sentado en Miraflores está viendo mi programa. Mientras los venezolanos no pueden siquiera encontrar una defensa por su vida en el exterior. Vamos a hacer una pausa. Regreso con David Smolansky. Y voy a hablar también de Estados Unidos. Todavía hay políticos aquí que esperan, escuche bien, esperan una señal divina para ponerse la mascarilla. Sí, esto es en serio. Nada más que sabe que ya le llegó la señal y todavía no se pone la mascarilla. Ya le voy a explicar de qué se trata. Y también en esta conclusión es Guatemala. Presupuesto engavetado. A ver, ¿le bastará al presidente Yamatei suspender el presupuesto de 2021 para atajar la crisis en el país? ¿Y será que cumple su palabra, doctor Yamatei, y está disponible durante 4 años para toda la prensa y para un servidor, como me lo dijo usted mismo, o se hará el harakiri? Ya regreso. Continuamos con David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos. Y perdón, David, hace un momento, pero yo no puedo creer que los países, la comunidad internacional siga siendo cómplice con su silencio de estas atrocidades, porque esto es una atrocidad lo cometido por Trinidad y Tobago. Me duele mucho, pero el escenario en el que hubieran reaccionado es si hoy nos hubiéramos enterado que murieron ahogados. Pero como eso no ocurrió, David, se han quedado callados. ¿Qué podemos esperar en cuanto a sanciones? ¿Qué podemos esperar de la comunidad internacional reaccionando a esto? ¿Y cuánto es el compromiso de Trinidad y Tobago con Maduro? Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta, Fernando. El compromiso de Trinidad y Tobago con la dictadura de Maduro es muy grande. Se ha convertido en uno de los principales aliados del continente, del régimen. Recordemos que este es un régimen que la mayoría del continente lo desconoce. Considera a Maduro un dictador que encabeza a un gobierno ilegítimo, pero uno de los pocos que lo reconoce es Trinidad y Tobago, y precisamente el interés sobre todo que hay ahí, Fernando, es un interés energético entre ambos países, porque la frontera que se comparte entre Venezuela y Trinidad y Tobago, en el este de mi país, de Venezuela, es una frontera muy rica en gas, y eso es básicamente lo que los une. Además de eso, pues ambos dejan mucho que desear con el crimen organizado, más específicamente narcotráfico y trata y tráfico de personas. Nosotros estamos haciendo un informe de la oficina que yo coordino en la OEA sobre víctimas venezolanas de trata y tráfico en la frontera Caribe, y te puedo adelantar que la proliferación de mujeres que están siendo traficadas, que están siendo explotadas sexual y laboralmente en el Caribe, y especialmente en Trinidad y Tobago, ya sea como país de destino o de tránsito, es verdaderamente dantesco. Entonces, con tu en su primera mayoría pregunta, venezolanas, ¿no, David? Me imagino. En su mayoría venezolanas. No, es que esto es un informe enfocado única y exclusivamente en víctimas venezolanas. Y es dramático, es dramático lo que estamos encontrando, ¿no? Y con respecto a tu primera pregunta, bueno, la Organización de Estados Americanos ha estado muy activa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el día de ayer. Creo que es muy importante, Fernando, el sistema de Naciones Unidas, específicamente la OIM y ACNUR, para que hagan gestiones en Trinidad y Tobago y estos niños se les garantice su protección, se puedan reunificar con sus padres, y sobre todo se les pueda garantizar, los que ya tienen edad, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Y yo decía hoy en uno de mis tweets, cuando recibí la primera fe de vida de estas personas que iban en una embarcación de alto riesgo hacia Trinidad y Tobago, que ardía en el alma ver a bebés, ver a niñas corriendo ese riesgo
en el agua, pero sobre todo aquí lo más dramático es unas personas que fueron expulsadas, porque no hay otra forma de decirlo, por el gobierno de Trinidad y Tobago, que fueron deportadas por el gobierno de Trinidad y Tobago, y a su vez son expulsadas por un régimen que no puede garantizar lo más esencial, como es acceso al agua potable, como es acceso a la electricidad, como es tener comida. Ese es el drama que hoy estamos viviendo los venezolanos, y yo espero que el mundo entero vea cuán desesperado tiene que estar un venezolano, cuán mal tienen que estar las cosas en Venezuela para que un niño decida tomar una embarcación de alto riesgo para poder huir del país, o como hemos visto a tantos caminantes por Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, recorriendo miles de kilómetros para tratar de llegar a un sitio donde puedan dormir seguros, donde puedan almorzar, o donde puedan tener un hospital donde atenderse. Al final, sí, Fernando, esto no es solamente un tema humano, esto es un tema también político, y yo sí lo digo con responsabilidad. La única solución para que dejemos de ver a niños en el agua o venezolanos caminando por el continente pasa por la salida de Nicolás Maduro. Solamente recuperando las libertades en Venezuela, la democracia, el Estado de Derecho, los venezolanos dejarán de irse, y quienes estamos desterrados tendremos los incentivos para volver. Estoy completamente de acuerdo contigo, y yo aquí le quiero agregar algo además, que si no le caen encima, porque la OEA es una cosa, la CIDH es otra, no fue el Consejo Permanente de la OEA, fue la OEA como organismo, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los que reaccionaron a esto de Trinidad y Tobago. Pero si la comunidad internacional no le cae encima a los compinches de este régimen, que son capaces de poner en riesgo la vida de 16 menores de edad en el medio del mar, eso tampoco va a parar, David. Eso tampoco va a parar. Van a seguir existiendo esos compinches que se conforman con 3 centavos para seguirle el juego a este régimen o a cualquier otro. Y esos países deben también recibir la presión de la comunidad internacional, porque no se puede permitir, mucho menos con los niños, mucho menos con los niños. Es que a los niños no me los toca nadie, de verdad te lo digo, David. Te mando un abrazo, David, mil gracias por haberme acompañado. Qué pena que sea de nuevo en estas circunstancias, y estoy muy al pendiente y a la orden. Gracias por la oportunidad y por visibilizar este caso, y yo espero que pronto tú puedas hacer una cobertura en una Venezuela donde haya democracia y libertad, y puedas volver a estar en mi país. Saludos. Oh, no sabes las ganas que tengo de poder estar de nuevo en tu país. Saludos, David. David, muy amable. David Smolansky es comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos. Voy a hacer una pausa. Me quedan 2 temas pendientes. Voy a regresar con Estados Unidos, donde hay quienes, políticos que esperan una señal divina para ponerse la mascarilla y para pedirle a los demás que lo hagan. Sí, es en serio. Pero además, ¿sabe qué? Además parece que les llegó la señal y no se pone la mascarilla. Ya le voy a explicar de qué se trata, es en serio, ¿eh? Y Guatemala, voy a regresar inmediatamente con esto. Ya está Michelle Mendoza lista. ¿Qué hace el doctor Yamatei, hombre? Bueno, ¿sabe qué hace? Dice que suspende el presupuesto de 2021 para frenar toda esta crisis y protestas, que mejor van a repetir el presupuesto anterior, que va a hacer algunos ajustes. ¿Será suficiente esto? Ya ven. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluguate Protestas 2, número 2. El hashtag es Concluguate Protestas 2, el número 2. Sus comentarios con esta etiqueta Concluguate Protestas 2 a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. El doctor Alejandro Yamatei, el presidente de Guatemala, rinde cuentas, pero no convence. Además, no rinde cuentas con todos los que prometió algún día iba a rendir. Este martes el presidente de Guatemala compareció por primera vez en público para promover una mesa de diálogo en la que varios organismos se negaron a participar. Al mismo tiempo, el país vivía el 4º día consecutivo de protestas. Decenas de autoridades ancestrales maya llegaron a la capital para expresar su descontento con el gobierno. Yamatei aseguró que el polémico presupuesto ya está engavetado. Ahora sí, ya engavetado. Entonces, ¿qué propone? Dice, vamos a repetir el de 2020. Le voy a hacer algunos cambios. Según dijo, en esta nueva iniciativa se van a priorizar 4 puntos.
Salud y desnutrición. Ahora sí, ¿no? Esos eran los que no se tomaron en cuenta en el pasado, en el que engavetó. Salud y desnutrición. Seguridad y justicia. Educación y reactivación económica. Mi pregunta es, pero si entonces, si ya lo tenía tan claro, presidente Yamatei, ¿por qué no lo hizo antes? Si ya sabía que estos eran los rubros a los que había que ponerle atención, ¿por qué no lo hizo antes? Al pulso que Yamatei mantiene con la calle se suma el que libra con su vicepresidente. Guillermo Castillo, acuérdese, el vicepresidente sugirió o propuso pues, que mejor renunciaran los dos para darle oxígeno al país. Voy con Michelle Mendoza, que ha estado al pendiente, sumergida en las calles, cubriendo por completo todo lo que ocurre en Guatemala. A ver, Michelle, varias cosas. No, hay varias cosas de las que hablar aquí, Michelle. Una de ellos, ¿cómo se ha tomado esta propuesta de Yamatei de engavetar el presupuesto con estos arreglos que le hizo? ¿Y qué pasó con todos aquellos que hoy se presentaron y le dieron un ultimátum, si no estoy equivocado, de 48 o 24 horas, tú me corriges, con un pliego petitorio? Cuéntanos, ¿cómo están las cosas? Gracias, Fernando. Un gusto saludarte. Pues bien, no ha sido tomado del todo también el pronunciamiento del presidente Alejandro Yamatei, dado que precisamente todavía falta que el Congreso conozca en pleno este presupuesto y a través de la votación, porque recordemos fueron 115 votos, pues logren bajarlo, ¿no? Entonces, de cierta manera también vimos que sí habían algunos sectores, la Iglesia Evangélica, por ejemplo, que fue invitada, también el CACIF, que es este comité que agrupa a los principales empresarios de Guatemala. La prensa, pues lamentablemente no fue invitada a participar en este diálogo de transparencia. Y pues mientras eso sucedía adentro, afuera llegaban decenas y decenas de autoridades ancestrales mayas, por ejemplo, los 48 cantones de Totonicapán y otros más. Ellos siempre portan una vara a la que le llaman AJ. Y esa vara representa el poder que las comunidades indígenas que se encuentran, digamos, en el occidente del país, pues le dan esa autoridad a sus autoridades mayas ancestrales. Ellos vinieron muy temprano a Guatemala, estuvieron frente al Palacio Nacional, comenzaron a mencionar ese pliego, esa memoria de peticiones en las que piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, así como también de los diputados de la Junta Directiva y de los 115 diputados que aprobaron inicialmente este puesto. Constantemente hacían el llamado para que el presidente saliera. Y escuchemos un poco, antes de continuar, qué era lo que decía, por ejemplo, esta autoridad ancestral de una comunidad en Sololá. Venimos a manifestar el rechazo del gobierno por el presupuesto que hizo en 2021, que nosotros como pueblos indígenas no estamos de acuerdo con todo ese impuesto que sobrevaloró lo que es en el año 2021. Como pueblos indígenas no estamos de acuerdo, venimos a rechazar y venimos a poder la destitución del gobierno de Yamatei, que nosotros como pueblos indígenas nos está discriminando. Bien, Fernando, ellos hicieron un recorrido, el Palacio, Casa Presidencial, el Congreso, y al no ser recibidos ellos entonces dieron un ultimátum de 24 horas para que el presidente y así como los diputados renuncien en caso de la Junta Directiva, o de lo contrario han dicho que van a salir a las calles masivamente. También hay que hablar sobre la citación que se le dio al ministro de Gobernación, Henry Reyes, hacia las bancadas de la oposición, donde fue pues un interrogatorio de ley que estaban efectuando los diputados y fue fuertemente criticado y cuestionado el ministro en cuestión, pero precisamente sobre la supuesta represión días atrás, a lo que el ministro pues todavía dice que no puede dar razón de lo sucedido. No puede dar razón el ministro de lo sucedido, no puede hablar Yamatei con su vicepresidente
y Yamatei con mucha transparencia, pero ni habla con la prensa local, ni habla con la prensa internacional, ni habla con las autoridades ancestrales. Están fritos. Bueno, doctor Yamatei, ahí está Michelle Mendoza. Si le quiere dar la entrevista a ella, adelante, mi querida colega, lo puede hacer perfectamente bien. Pero aquí también estoy yo esperándolo. Y ¿sabe qué? Toda la prensa de su país está esperándolo. Haga lo que dijo, cumpla su palabra, hable con la prensa, dele el acceso, informe. Como usted dijo, un gobierno que no comunica, no gobierna. Y cuidado, doctor Yamatei. Cuidado y se le haga realidad eso, ¿eh? Gracias, Michelle. Te mando un abrazo. Estoy al pendiente. Nos vemos mañana. Gracias, Fernando. Gracias. Voy a marcar una pausa. De verdad, doctor Yamatei, ¿eh? Cuidado y se le haga realidad. No comunica, no gobierna. Usted lo dijo. Cuidado. Buena pausa. Regreso con Estados Unidos. A ver, hay políticos, aunque usted no lo crea, que esperan una señal divina para ponerse la mascarilla y dar la orden de que la gente la use. Sí, ya le llegó la señal, pero todavía no se pone la mascarilla, o a lo mejor no ha visto la señal. Bueno, ese es el en serio cuando regrese. El coronavirus en Estados Unidos está fuera de control. Eso no es una exageración, es una realidad. Hay más de 12.500.000 casos confirmados, más de 85.000 personas hospitalizadas y casi 260.000 muertos. En los últimos días el promedio es de más de 1.700 fallecimientos diarios, 1.700 muertos diarios por COVID. Y esta realidad se sentirá más que nunca en los próximos días. Muchos de ustedes no van a querer celebrar Acción de Gracias o Navidad, tristemente porque están de luto. Es una tragedia humanitaria. Aún así, y ponga atención, que esto es en serio, aún así hay autoridades que se rehúsan a abogar por el uso obligatorio de la mascarilla. No por ciencia o por política, no, es algo nuevo. Por religión. ¿Es en serio? Sí, por religión. Estoy hablando de Bill Newman, el alcalde de Lincoln, Tennessee. Dijo en una entrevista a un medio local que, aunque cree en la ciencia y cree que las mascarillas frenan la propagación del virus, no ha designado el uso obligatorio del cubrebocas en su ciudad porque espera por una señal del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, hágame favor. Obviamente, el comentario ha causado polémica e insultos. Ajá, pero también apoyo. Ajá, ¿es en serio? Hay personas que, como él, piensan que se trata de una cuestión religiosa y están esperando que el Espíritu Santo les diga algo. Pero a ver, vamos a calmarnos. Vamos a decir que sí, que es una cuestión religiosa. Digamos que lo es. Bueno, si es así, uno se pregunta, a ver, ¿acaso proteger al prójimo no es un acto cristiano? ¿Acaso tenderle la mano al enfermo no es un acto cristiano? Bueno, pero como yo no estoy muy en eso de la religión, no me escucha a mí, no me escucha a mí. Escucha a alguien que está bien conectado con Dios. Debe tener teléfono rojo en su oficina. Es el Papa Francisco. El Papa, quien ha sido criticado precisamente por no utilizar la mascarilla en sus audiencias públicas, parece haber recapacitado. Y en un libro que está a punto de publicar ha hecho una crítica muy dura en contra de las personas que se niegan a usar mascarillas o que protestan contra las restricciones del coronavirus. Para el Papa, estas personas viven en su propio pequeño mundo y lo regaña por no levantarse en protesta por temas cruciales como la hambruna o la pobreza, pero sí en contra de algo tan trivial pero necesario como lo es el uso de la mascarilla. Ponga atención. Esto es lo que dice el Papa Francisco en su libro. Lo cito textualmente. Nunca encontrarás gente así protestando por la muerte de George Floyd o uniéndose a una manifestación porque hay barrios marginales donde los niños carecen de agua o educación o porque hay familias enteras que han perdido sus ingresos.
No los encontrará protestando por las asombrosas cantidades gastadas en el comercio de armas que podrían usarse para alimentar a toda la raza humana y a todos los niños en la escuela. Sobre tales asuntos nunca protestarían. Son incapaces de salir de su propio pequeño mundo de intereses. Bueno, si esta no es la señal divina que necesita este alcalde, ¿quién más cercano al Espíritu Santo que el Papa Francisco? El libro está disponible en Amazon o en su tienda favorita. Si se lo compran y se lo mandan al alcalde, porque a lo mejor no ha visto la señal del Espíritu Santo. Y usted, señor y señora que está en casa, esto es en serio. No se arriesguen. Póngase la mascarilla. Pídale a Dios sabiduría para nuestros líderes, porque ahora más que nunca necesitamos cordura y racionalidad. Es en serio. Póngase la mascarilla, porque si no, ¿sabe qué? Tristemente corre el riesgo de poder hablar de tú a tú con el Espíritu Santo. Es en serio. Ya regreso. En redes sociales a sus órdenes, F del Rincón es la cuenta en Instagram. F del Rincón en Instagram. Ahí los veo. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana. Gracias.